Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha conmovido a toda República Dominicana y al mundo de la música latina. La trágica historia de Erabi Pérez y el valiente testimonio de sus hijas tras el fatal accidente en la discoteca Jet Set. Esta historia de pérdida, amor familiar y búsqueda de justicia nos recuerda el inmenso legado que dejó la voz más alta del merengue y cómo sus hijas están manteniendo viva su memoria. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares amantes de la música latina. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido sobre las grandes leyendas de nuestra música. Ahora sí, comenzamos. En medio de un teatro repleto de personas con lágrimas en los ojos y el corazón encogido, Zulinka Pérez se paró frente al micrófono, respiró profundamente y comenzó a cantar De color de rosa, la última canción que su padre había interpretado antes del fatal accidente. Su voz, temblorosa al principio pero firme en su determinación, recorrió cada rincón del Teatro Nacional Eduardo Brito, mientras los presentes guardaban un silencio sepulcral, conscientes de estar presenciando no solo un acto de valentía sino también un grito desesperado por justicia. La joven, quien había formado parte de la orquesta de su padre durante años, encontró en la música el único vehículo capaz de canalizar su dolor, transformando cada nota en una despedida, cada verso en un mensaje hacia aquel que ya no estaba físicamente, pero cuya presencia seguía palpitando en cada compás. Esto que pasó no fue un accidente, declaró con firmeza a Ana Pérez, la menor de las hijas del legendario cantante de merengue, durante el funeral de su padre. Sus palabras resonaron como un eco ensordecedor en los pasillos del recinto, mientras su mirada, desafiante a pesar del dolor, recorría a cada uno de los presentes, como buscando aliados en su búsqueda de verdad. Apenas 2 semanas antes, la joven quinceañera había celebrado su transición a la adultez con una fastuosa fiesta en la que Erabi Pérez, orgulloso y emocionado, había bailado con ella el tradicional vals, sin imaginar que aquel momento se convertiría en el último recuerdo que su hija atesoraría de él, un recuerdo que ahora se mezclaba con la rabia y la impotencia ante una muerte que consideraba injusta y, sobre todo, evitable. La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set no solo arrebató la vida a 218 personas y dejó 189 heridos, sino que también destrozó familias enteras, sueños y proyectos, entre ellos el futuro prometedor de un dúo musical que apenas comenzaba a brillar con luz propia, Erabi y Zulinka Pérez. La joven, quien había heredado el talento y la pasión por la música de su padre, compartía con él no solo el escenario sino también una complicidad especial. Una conexión que trascendía lo profesional y se asentaba en lo más profundo del amor filial, una relación que ahora debía reinventarse a través del recuerdo y el legado artístico dejado por Erabi. Durante su desgarrador testimonio, Zulinka reveló detalles estremecedores de los momentos vividos durante el colapso del techo. Describió cómo su padre, en un acto de heroísmo que terminaría costándole la vida, la protegió con su propio cuerpo cuando las primeras piezas comenzaron a desprenderse, empujándola hacia una zona segura mientras él quedaba atrapado entre los escombros. Mi papá no solo fue un gran artista, sino un héroe hasta su último aliento, expresó la joven con la voz entrecortada, mientras relataba cómo Erabi, incluso en medio del caos y el dolor, continuó cantando para que los rescatistas pudieran ubicarlo, un último acto de resistencia y dignidad que reflejaba la grandeza de su espíritu. Las palabras de Ana Pérez, quien apenas 2 semanas antes había bailado con su padre en su fiesta de 15 años, transmitían no solo dolor sino también una madurez improvisada por las circunstancias. Ha sido difícil, pero me reconforta saber que pude celebrar con mi papá y tener un último baile antes de que se fuera, manifestó la adolescente, quien de la noche a la mañana se vio obligada a aceptar una realidad para la que nadie está preparado, la pérdida súbita e inesperada de un ser querido. En medio de su luto, Ana encontraba consuelo en los recuerdos recientes, en esos momentos perfectos que el destino, en su misteriosa sabiduría, le había regalado como despedida. Durante el emotivo velorio, Zulinka no solo interpretó De color de rosa, sino también Cuando se ama, ambas canciones que solía cantar a dúo con su padre y que adquirían un significado especialmente doloroso en ese contexto. Cada estrofa parecía una conversación íntima con aquel que ya no estaba, cada nota un intento desesperado por mantener vivo su recuerdo, por asegurarse de que el legado de Erabi Pérez siguiera resonando en cada rincón de República Dominicana y más allá.
Los presentes, conmovidos hasta las lágrimas, acompañaron a la joven con un silencio respetuoso que solo se rompía con suspiros y sollozos contenidos. Ana Beatriz, otra de las hijas del cantante, visiblemente afectada por la pérdida, compartió con los medios presentes su determinación de mantener vivo el legado de su padre a través de los recuerdos y las enseñanzas que dejó en vida. Me aferraré a cada momento vivido con él, a cada consejo, a cada sonrisa, expresó la joven, mientras sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban una mezcla de dolor y gratitud por haber tenido el privilegio de ser hija de quien consideraba no solo un gran artista sino también un ser humano excepcional. Su testimonio, al igual que el de sus hermanas, dejaba entrever la dimensión humana de Erabi Pérez, ese aspecto menos conocido por el público pero infinitamente valioso para quienes compartieron su intimidad. En cada una de sus intervenciones, las hijas de Erabi Pérez dejaron claro que su muerte no sería un episodio más en la historia de tragedias del país, sino un punto de inflexión que debía conducir a cambios significativos en materia de seguridad y regulaciones para espacios públicos. No queremos que otras familias pasen por lo que estamos pasando nosotros, declaró Zulinka con firmeza, convirtiéndose involuntariamente en la voz de cientos de familias afectadas por la tragedia. Su dolor personal se transformaba así en un llamado colectivo a la justicia, en una exigencia de responsabilidades que trascendía lo individual para convertirse en causa común. La presencia de las hijas de Erabi Pérez en los medios de comunicación, rompiendo el silencio sobre la tragedia, no solo servía como catarsis personal sino también como un acto de denuncia pública. Sus testimonios, cargados de emotividad pero también de contundencia, ponían rostro y voz al dolor de las víctimas, humanizando unas cifras que, de otro modo, corrían el riesgo de convertirse en meras estadísticas. A través de sus palabras, el público comenzaba a comprender la verdadera magnitud de lo ocurrido, no solo en términos cuantitativos sino cualitativos, entendiendo que detrás de cada número había historias, proyectos truncados, familias destrozadas. A medida que pasaban los días, Zulinka Pérez se convertía en un símbolo de resistencia y dignidad para muchos dominicanos. Su decisión de honrar la memoria de su padre a través de la música, de continuar con su legado artístico a pesar del dolor, resonaba con fuerza en un país acostumbrado a levantarse de las adversidades. Mi padre me enseñó que la música sana, que tiene el poder de conectar almas y transformar realidades, expresó la joven en una de sus intervenciones públicas, anunciando su intención de continuar con los proyectos musicales que había iniciado junto a Erabi, como un homenaje permanente a su memoria y una forma de mantener viva su presencia en el panorama musical dominicano y latinoamericano. La noche del 8 de abril de 2025 comenzó como cualquier otra noche de espectáculo para Erabi Pérez, con la rutina habitual de preparación antes de subir al escenario, ejercicios vocales, ajustes de último minuto con la orquesta, bromas con los músicos para aliviar la tensión previa al concierto. La discoteca Jet Set, ubicada en una zona exclusiva de Santo Domingo, brillaba con luces de neón y estaba llena de expectativas. El público, compuesto por personalidades de la élite dominicana, esperaba ansioso el inicio del espectáculo de quien era considerado la voz más alta del merengue. Nadie podía imaginar que aquellas preparaciones rutinarias, aquellos momentos de camaradería backstage, se convertirían en los últimos minutos de normalidad antes de una tragedia que sacudiría a todo un país. El concierto comenzó puntualmente a las 10 de la noche, con Erabi Pérez haciendo su entrada triunfal al escenario entre aplausos y vítores de un público entregado. A su lado, como en los últimos años, se encontraba su hija Zulinka, quien había heredado no solo el talento musical sino también la pasión por el escenario de su padre. El repertorio de la noche incluía los grandes éxitos que habían marcado la carrera del artista, Buscando tus besos, Enamorado de ella, El africano, entre otros clásicos que hicieron vibrar a los asistentes desde el primer momento. La química entre padre e hija era evidente, sus voces se entrelazaban en armonías perfectas mientras la banda, impecable en su ejecución, creaba la base rítmica que hacía imposible mantenerse quieto. A medida que avanzaba la noche, la energía en el lugar aumentaba. El merengue, con su ritmo contagioso y alegre, había transformado la elegante discoteca en una fiesta desbordante de vida y color. Erabi Pérez, con la vitalidad y entrega que lo caracterizaban a sus 69 años, dominaba el escenario como el veterano artista que era, interactuando con el público, improvisando aquí y allá, regalando momentos únicos a los afortunados presentes. Nadie notó las pequeñas grietas que comenzaban a formarse en el techo,
Señales silenciosas de una catástrofe inminente que acechaba sobre sus cabezas, ajena a la música, al baile, a la celebración. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, mientras Ravi interpretaba De color de rosa, uno de sus temas más emotivos, un ruido estremecedor interrumpió la música. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un problema técnico, pero rápidamente la realidad se impuso con brutal claridad: el techo estaba colapsando. En cuestión de segundos, lo que había sido una noche de música y alegría se transformó en caos y desesperación. Pedazos de concreto, cables eléctricos y estructuras metálicas comenzaron a caer sobre los asistentes, atrapando a muchos bajo los escombros, entre ellos al propio Ravi, quien en un acto instintivo protegió a su hija Zulinka con su cuerpo, empujándola hacia una zona menos afectada por el derrumbe. Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en un detalle estremecedor: atrapado entre los escombros, con evidentes signos de dolor y dificultad para respirar, Ravi Pérez continuó cantando. No era ya la interpretación artística para un público entregado, sino un grito desesperado por la supervivencia, un intento de guiar a los rescatistas hacia su ubicación en medio del caos y la destrucción. Lo escuchábamos cantar, pero no podíamos llegar hasta él, relató uno de los primeros rescatistas en llegar al lugar, describiendo la impotencia de saber que alguien luchaba por su vida a pocos metros y no poder hacer nada para salvarlo. Ese último canto, esa voz que se negaba a apagarse, se convertiría en un símbolo de la tragedia para quienes estuvieron allí. El operativo de rescate comenzó de inmediato, aunque las condiciones eran extremadamente difíciles, la estructura seguía inestable. Existía riesgo de nuevos derrumbes y la falta de iluminación complicaba la tarea de los equipos de emergencia. A pesar de estos obstáculos, durante las primeras horas lograron rescatar con vida a decenas de personas, muchas de ellas con heridas graves pero salvables. Sin embargo, con el paso de las horas, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuían, y el operativo fue transformándose gradualmente de un esfuerzo de rescate a uno de recuperación de cuerpos. Entre esos cuerpos, encontrado aproximadamente a las 4 de la madrugada, estaba el de Ravi Pérez, cuyo rostro, según describieron quienes lo encontraron, mostraba una expresión serena, casi como si hubiera aceptado su destino con la misma dignidad con la que había vivido. La noticia de la muerte de Ravi Pérez se extendió rápidamente por toda República Dominicana y pronto traspasó fronteras, provocando conmoción en la comunidad artística internacional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias, recuerdos y homenajes para quien había sido una figura fundamental en la historia del merengue. Artistas como Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura y muchos otros expresaron públicamente su dolor por la pérdida de un colega al que consideraban no solo un gran músico sino también un amigo entrañable y un embajador de la cultura dominicana en el mundo. El saldo final de la tragedia resultó devastador: 218 personas perdieron la vida y 189 resultaron heridas, convirtiendo el derrumbe de la discoteca Jet Set en una de las catástrofes más graves en la historia reciente de República Dominicana. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para determinar las causas del colapso y las posibles responsabilidades, tanto de los propietarios del establecimiento como de los funcionarios encargados de supervisar su seguridad. Los primeros informes señalaban graves irregularidades en la construcción y mantenimiento del edificio, así como posibles sobornos para obtener permisos de funcionamiento sin cumplir con las normativas vigentes, lo que acrecentaba la indignación popular y el clamor por justicia. El impacto de la tragedia en la sociedad dominicana fue profundo y multidimensional. Más allá del dolor por las vidas perdidas, el incidente puso de manifiesto problemas estructurales de larga data: la corrupción en los sistemas de supervisión, la falta de rigor en la aplicación de normativas de seguridad, la impunidad de quienes violan estas normativas. Se organizaron manifestaciones espontáneas en distintos puntos del país exigiendo justicia para las víctimas y cambios profundos en las políticas de seguridad para espacios públicos. ¿Cuántas tragedias más necesitamos para aprender?, se preguntaban muchos ciudadanos indignados, mientras depositaban flores frente a los restos de la discoteca en un improvisado memorial que crecía día a día. El cuerpo de Ravi Pérez fue trasladado al Teatro Nacional Eduardo Brito para un velorio público, una decisión tomada por la familia en reconocimiento al amor que el pueblo dominicano siempre había profesado por el artista. Miles de personas hicieron fila durante horas para dar su último adiós a quien consideraban parte de su patrimonio cultural. Entre los asistentes, además de ciudadanos comunes,
se encontraban grandes figuras del espectáculo nacional e internacional, políticos, empresarios y diplomáticos. Todos unidos en el dolor por la pérdida de una figura emblemática. El presidente de la República decretó 3 días de duelo nacional, ordenando que la bandera dominicana ondeara a media asta en todos los edificios públicos como homenaje a Arabi y a todas las víctimas de la tragedia. Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido universalmente como Arabi Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en un pequeño pueblo de la República Dominicana. En el seno de una familia humilde pero profundamente vinculada a las tradiciones musicales del país. Desde niño mostró un talento excepcional para el canto, destacándose en festivales escolares y reuniones familiares donde interpretaba con naturalidad y gracia los ritmos típicos dominicanos. Sin embargo, su camino hacia la música no fue directo ni inmediato. En su adolescencia, Arabi soñaba con convertirse en beisbolista profesional. Una aspiración que compartía con muchos jóvenes de su generación en un país donde este deporte es prácticamente una religión. El destino, caprichoso y a veces cruel, tenía otros planes para él. Un accidente automovilístico le causó daños permanentes en su pierna izquierda, poniendo fin a sus aspiraciones deportivas pero abriendo, sin que él lo supiera entonces, las puertas a una carrera musical que lo llevaría a convertirse en una leyenda. Tras el accidente, Arabi Pérez decidió canalizar toda su energía y pasión hacia la música, ingresando al Conservatorio Nacional de Santo Domingo donde recibió formación académica que complementaría su talento natural. Sus primeros pasos profesionales los dio en grupos juveniles como el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, Los Jóvenes de Baní y Los Hijos del Rey, donde comenzó a desarrollar su estilo único y a perfeccionar esa voz privilegiada que años más tarde le valdría el apodo de la voz más alta del merengue. Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera llegaría en 1980, cuando Wilfrido Vargas, ya entonces una figura consagrada del merengue, lo invitó a formar parte de su orquesta como vocalista principal. Esta colaboración, que se extendería hasta 1987, no solo catapultaría a Arabi a la fama internacional sino que también produciría algunos de los temas más emblemáticos del género. Como El Africano, Volveré, Cuando estés con él y Cobarde Cobarde, canciones que décadas después seguían siendo imprescindibles en cualquier fiesta latinoamericana que se preciara de tal. La etapa con Wilfrido Vargas fue fundamental en la formación artística de Arabi Pérez. No solo por la exposición internacional que le proporcionó sino también por las enseñanzas que recibió del maestro Vargas en cuanto a dominio escénico, interpretación, sobre todo, comprensión profunda del merengue como expresión cultural más allá de su dimensión festiva. Durante esos años, Arabi perfeccionó su técnica vocal, desarrolló su carisma como showman, quizás lo más importante, aprendió a imprimir su sello personal a cada interpretación, a hacer suyas las canciones sin importar quién las hubiera compuesto originalmente. Esta capacidad de apropiación artística, esta autenticidad interpretativa, se convertiría en una de sus señas de identidad más reconocibles y valoradas por el público y la crítica especializada. En 1987, sintiendo que había llegado el momento de emprender su propio camino, Arabi Pérez decidió lanzarse como solista. Una apuesta arriesgada considerando el prestigio y la seguridad que representaba ser parte de la orquesta de Wilfrido Vargas. Sin embargo, el riesgo valió la pena. Su primer álbum en solitario, Buscando tus besos, fue un éxito rotundo que alcanzó discos de oro y platino en varios países, confirmando que su talento podía brillar con luz propia. A este primer éxito le siguieron otros como Enamorado de ella y Tú vas a volar, consolidando su posición como uno de los grandes solistas del merengue en una época dorada para el género. Su álbum Arabi Pérez pasó 2 semanas en la lista tropical de Billboard, alcanzando el puesto número 15, mientras que su canción Love Her llegó al número 29 en las listas latinas. Logros significativos para un artista dominicano en el competitivo mercado internacional. A lo largo de su carrera en solitario, Arabi Pérez recibió numerosos reconocimientos que validaban su contribución a la música latina. Entre ellos destacan los premios Casandra, actualmente Premio Soberano, en las categorías de Orquesta del Año y Merengue del Año, así como discos de oro y platino en Venezuela en 1988 con su primer álbum como solista. Estos galardones, más allá de su valor simbólico, representaban el reconocimiento de la industria a una trayectoria caracterizada por la constancia, la evolución, sobre todo, el respeto profundo por el merengue como género y como expresión cultural dominicana.
A diferencia de otros artistas de su generación, Ravi nunca cedió a la tentación de diluir la esencia del merengue para hacerlo más comercial o accesible a mercados internacionales. Por el contrario, su propuesta siempre fue la de elevar el género a su máxima expresión artística sin perder su raíz popular y su capacidad de conectar emocionalmente con el público. La vida personal de Ravi Pérez, aunque menos expuesta al público que su carrera artística, era un pilar fundamental en su existencia. Estuvo casado con Inés Antonia Lizardo durante 48 años, hasta la muerte de ella en 2022 debido a un cáncer de mama. Esta relación, caracterizada por la estabilidad y el apoyo mutuo, fue crucial para que Ravi pudiera desarrollar su carrera sin los altibajos personales que a menudo afectan a los artistas. Tras el fallecimiento de su esposa, encontró una nueva compañera en Lady Altagracia Rosario, cónsul de la República Dominicana en Houston, con quien compartió sus últimos años de vida. En ambas relaciones, Ravi demostró ser un hombre familiar, comprometido y leal, valores que también trasladaba a su faceta profesional en forma de respeto hacia sus músicos, puntualidad en sus compromisos y profesionalismo en cada aspecto de su carrera. Uno de los aspectos menos conocidos pero más significativos de la vida de Ravi Pérez fue su relación con sus hijos, especialmente con Zulinka, quien heredó su pasión por la música y con quien formó un dúo que prometía prolongar su legado artístico. La relación entre padre e hija trascendía lo familiar para convertirse en una asociación artística basada en el respeto mutuo y la admiración. Zulinka no era simplemente la hija de Ravi Pérez que se beneficiaba del apellido famoso, era una artista por derecho propio que había crecido observando, aprendiendo y finalmente colaborando con uno de los grandes maestros del merengue. Esta transmisión generacional del conocimiento, esta continuidad artística dentro de la familia, representaba para Ravi una de sus mayores satisfacciones. La certeza de que su contribución al merengue no terminaría con él sino que se proyectaría hacia el futuro a través de su hija. A pesar de su gran éxito y reconocimiento, Ravi Pérez nunca olvidó sus raíces ni perdió la humildad que lo caracterizaba. Era conocido por su trato amable con fans, periodistas y colegas, por su disponibilidad para apoyar causas benéficas y por su compromiso con la cultura dominicana más allá de su propia carrera. A menudo participaba en eventos culturales no remunerados, ofrecía consejos a jóvenes talentos y utilizaba su influencia para abrir puertas a nuevos artistas que admiraba. Esta generosidad, esta concepción de la música como un bien común que debía ser compartido y no acaparado, le granjeó un respeto que trascendía lo puramente artístico para situarse en el ámbito de lo humano y lo ético. Tras la devastadora tragedia en la discoteca Jet Set, las hijas de Ravi Pérez asumieron un rol que jamás hubieran imaginado, convertirse en las principales voceras de un clamor colectivo por justicia. Zulinka y Ana Pérez, cada una desde su particular perspectiva y experiencia, tomaron la dolorosa decisión de exponer públicamente su dolor, transformándolo en un poderoso mensaje que resonó en toda la República Dominicana y más allá de sus fronteras. Sus testimonios, cargados de emoción pero también de una sorprendente lucidez en medio del duelo, pusieron rostro humano a una tragedia que, de otro modo, corría el riesgo de diluirse en estadísticas y titulares pasajeros. No somos las únicas que hemos perdido a alguien amado, declaró Zulinka en una entrevista que conmovió al país entero, somos solo dos voces entre cientos de familias destrozadas. Pero usaremos esas voces para que lo ocurrido no quede impune ni se repita jamás. Esta conciencia de estar representando un dolor colectivo, esta responsabilidad asumida en medio de su propio sufrimiento, añadía una dimensión casi heroica a su actitud. Ana Pérez, la menor de las hijas del cantante y quien apenas 2 semanas antes había celebrado su fiesta de 15 años con un emotivo baile junto a su padre, se encontró de repente en el epicentro mediático de una tragedia nacional. A pesar de su juventud, o quizás precisamente por ella, sus palabras resonaron con especial fuerza en la opinión pública. Ha sido fuerte pero me satisface que pude celebrar con mi papá y pude tener un último baile antes de que se fuera. Esta frase, pronunciada con una mezcla de dolor y gratitud, capturaba perfectamente el sentimiento agridulce de quien ha perdido a un ser querido pero encuentra consuelo en los últimos momentos compartidos. La imagen de la quinceañera bailando con su padre, ampliamente difundida en las redes sociales tras la tragedia, se convirtió en un símbolo poderoso de lo efímero y precioso de la vida. Un recordatorio visual de que detrás de cada número en el recuento de víctimas había historias personales, sueños truncados, últimos bailes que nadie sabía que serían los últimos. Las declaraciones de Ana Beatriz,
Otra de las hijas del cantante, complementaban el mensaje de sus hermanas, enfocándose no tanto en el aspecto jurídico o político de la tragedia sino en la dimensión humana y emocional. Me aferraré a las memorias que hice con mi padre, afirmó en una entrevista en la que su voz, temblorosa pero firme, revelaba la lucha interna por mantener la compostura frente a una pérdida tan devastadora. Su testimonio recordaba a todos que, más allá de la figura pública, del ícono musical que el mundo había perdido, para sus hijas Ravi Pérez era simplemente papá, un padre que asistía a recitales escolares, que aconsejaba en momentos difíciles, que celebraba cumpleaños y que, hasta el último momento, había puesto el bienestar de sus hijas por encima del suyo propio. Como quedó demostrado en su acto final de proteger a Zulinka durante el derrumbe. Los medios de comunicación nacionales e internacionales seguían con atención cada declaración de las hijas de Ravi Pérez, conscientes del poderoso simbolismo que representaban en el contexto de la tragedia. Ellas, por su parte, aprendieron rápidamente a utilizar esa atención mediática para mantener vivo el reclamo de justicia y para que la investigación sobre las causas del derrumbe no se diluyera con el paso del tiempo. Como suele ocurrir con muchas tragedias en la región. Cada vez que nos ponen un micrófono delante, recordamos que no solo hablamos por nosotras, sino por todas las familias que quizás no tienen acceso a estos espacios, explicó Zulinka en una ocasión, evidenciando una madurez y una conciencia social que contrastaba con su juventud. Esta actitud las convirtió no solo en figuras mediáticas sino en verdaderas activistas improvisadas por las circunstancias, una posición que asumieron con dignidad y valentía. La relación entre las hermanas, siempre cercana según quienes las conocían, se fortaleció aún más tras la tragedia. United by grief, como diría un conocido proverbio en inglés. Encontraron en su mutuo apoyo la fuerza necesaria para enfrentar no solo el dolor de la pérdida sino también la presión mediática y la responsabilidad de representar a todas las víctimas. En sus apariciones públicas se las veía a menudo tomadas de la mano o abrazadas, transmitiendo una imagen de solidaridad familiar que resultaba especialmente conmovedora. Mis hermanas son mi roca, mi fortaleza, confesó Ana en una entrevista. No sé cómo habría sobrevivido a esto sin ellas. Esta unión familiar, este apoyo mutuo incondicional, se convirtió en un ejemplo inspirador para muchas otras familias afectadas por la tragedia, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, los lazos de amor pueden ser una fuente inagotable de fortaleza. A medida que avanzaba la investigación sobre las causas del derrumbe de la discoteca Jet Set, las declaraciones de las hijas de Ravi Pérez se volvían más específicas y contundentes. Ya no se trataba solo de un llamado genérico a la justicia, sino de señalamientos concretos hacia responsables identificados por los primeros informes técnicos. Desde los propietarios del establecimiento que habían ignorado advertencias sobre problemas estructurales, hasta los funcionarios que habían otorgado permisos de funcionamiento sin las debidas inspecciones. No fue un accidente, fue negligencia criminal, afirmó Zulinka en una rueda de prensa que convocó junto a representantes de otras familias afectadas. Y la negligencia criminal tiene nombre y apellido, tiene responsables que deben responder ante la justicia. Esta claridad, esta precisión en sus demandas, evitaba que el caso se diluyera en generalidades o en una abstracta búsqueda de justicia sin objetivos concretos. El impacto de las declaraciones de las hijas de Ravi Pérez trascendió el ámbito mediático para influir directamente en el proceso judicial. Sus testimonios, especialmente el de Zulinka, quien había estado presente durante el derrumbe, fueron fundamentales para la reconstrucción de los hechos y para establecer responsabilidades. Además, su permanente presencia en los medios mantenía la presión pública sobre las autoridades judiciales, evitando que el caso pudiera ser archivado o tratado con menos rigor del que merecía. No descansaremos hasta que cada responsable pague por lo ocurrido, declaró Zulinka durante una de las audiencias judiciales, mirando fijamente a los acusados que ocupaban el banquillo. No por venganza, sino porque es la única forma de garantizar que no se repita. Esta visión de la justicia como prevención, no como retribución, elevaba su discurso por encima del comprensible dolor personal para situarlo en un plano de interés colectivo. Paralelamente a su lucha por la justicia legal, las hijas de Ravi Pérez asumieron la misión de preservar y honrar el legado artístico de su padre. Zulinka, quien había compartido escenario con él durante años, anunció su intención de continuar con los proyectos musicales que tenían planeados, adaptándolos a las nuevas circunstancias. La música de mi padre no morirá con él, afirmó en el primer concierto que ofreció tras la tragedia,
Un evento cargado de emotividad que agotó entradas en pocas horas. Su voz seguirá sonando a través de la mía, su espíritu seguirá vivo en cada nota. Esta determinación de mantener vivo el legado musical de Erabi Pérez no solo servía como terapia personal para su Linca, sino también como un consuelo colectivo para los miles de fans que sentían que habían perdido no solo a un artista sino a un compañero de vida, alguien cuya música había estado presente en sus momentos más significativos. La familia Pérez, liderada por las hijas del cantante, estableció la Fundación Erabi Pérez con un doble objetivo: por un lado, preservar y difundir el legado musical del artista a través de becas para jóvenes músicos, digitalización de su obra, conciertos homenaje y publicaciones sobre su aportación al merengue. Por otro lado, trabajar en la prevención de tragedias similares a través de campañas de concientización sobre seguridad en espacios públicos, asesoramiento técnico a establecimientos y presión política para el fortalecimiento de regulaciones. Queremos que el nombre de mi padre no solo se recuerde por su música, sino también por un cambio positivo en la sociedad, por vidas salvadas gracias a medidas que se implementaron después de esta tragedia, explicó Ana Beatriz durante la presentación oficial de la Fundación, un evento que contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito cultural, político y empresarial dominicano. El proceso de duelo público vivido por las hijas de Erabi Pérez resonó profundamente en la sociedad dominicana, donde el manejo del dolor suele ser un asunto privado, familiar, alejado de las cámaras y los micrófonos. Su decisión de compartir su dolor, de exponerlo como parte de un reclamo de justicia más amplio, representaba un cambio significativo en la forma en que el duelo se vive y se expresa culturalmente. Muchos psicólogos y sociólogos señalaron cómo este duelo público estaba ayudando a otras personas a procesar sus propias pérdidas, no necesariamente relacionadas con la tragedia de la discoteca Jet Set. Han dado permiso a toda una sociedad para llorar abiertamente, para expresar dolor sin vergüenza, comentó una conocida psicóloga en un programa de televisión, destacando el valor terapéutico colectivo de esta forma de procesar la pérdida. La proyección internacional de las hijas de Erabi Pérez, especialmente de su Linca, quien ya gozaba de cierto reconocimiento como artista antes de la tragedia, creció exponencialmente en los meses posteriores al derrumbe. Fueron invitadas a programas de televisión en Estados Unidos, España, México y otros países latinoamericanos, donde su historia personal servía como vehículo para hablar de temas más amplios. La seguridad en espacios públicos, la corrupción en sistemas de supervisión, la importancia de las regulaciones y, por supuesto, el legado musical de Erabi Pérez en el contexto de la música latina. Esta proyección internacional no solo amplificaba su mensaje, sino que también ejercía presión adicional sobre las autoridades dominicanas para que el caso no quedara impune, conscientes del escrutinio global al que estaban siendo sometidos. Un año después de la tragedia, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Erabi Pérez, sus hijas organizaron un concierto homenaje en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. Un evento multitudinario en el que participaron numerosos artistas nacionales e internacionales. Más que un acto de nostalgia, el concierto se planteó como una celebración de la vida y el legado del cantante, así como un homenaje a todas las víctimas del derrumbe. Mi padre siempre decía que la música debe servir para sanar, para unir, para celebrar la vida incluso en los momentos más difíciles, recordó su Linca durante su emotiva actuación, en la que interpretó varias de las canciones más emblemáticas de su padre. El evento, transmitido en directo por televisión nacional e internacional, no solo sirvió como catarsis colectiva, sino también como recordatorio de que, a pesar del dolor y la pérdida, la música de Erabi Pérez seguía viva. Seguía conectando emocionalmente con miles de personas, seguía siendo parte fundamental de la identidad cultural dominicana. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida, tragedia y legado de Erabi Pérez y la valiente lucha de sus hijas. Una historia que nos recuerda que detrás de cada artista hay un ser humano, un padre, un amigo, cuya pérdida deja un vacío imposible de llenar. Pero también nos muestra cómo el amor familiar y la determinación pueden transformar el dolor en una poderosa fuerza para exigir justicia y mantener vivo un legado musical extraordinario. Si este video te conmovió o te trajo recuerdos de la música de Erabi Pérez, déjanos saber en los comentarios qué canción suya es tu favorita. Recuerda que la música nunca muere mientras seguimos escuchándola y compartiendo las historias de quienes la crearon. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarnos en este emotivo homenaje.